Hola, mi nombre es Noel, soy diseñadora de indumentaria y textil. Me especialicé hace muchos años en esto del dibujo de figura humana y figurín. Vamos a empezar la idea con un curso de algunos encuentros en esta metodología, eh, básicos y simples, con algunos secretitos como para que te sirvan a la hora de armar tu figurín, ya que se trata un poco de la parte más importante de un diseñador, donde vos podés plasmar todo lo que es tu estilo, tu poesía, ¿no? Un poco es como el soporte de lo que vas a diseñar a futuro, que sería la indumentaria. Pero ya desde el cuerpo desnudo uno puede empezar a diseñar y a comunicar cuestiones más sentimentales. Hoy, por ser el primer encuentro, vamos a empezar con el figurín básico, con una pose inquietud y más o menos entender cómo y por qué se hace. Yo te recomiendo que los elementos que uses son hojas simples, livianas, para que vos puedas calcarte, superponerlas y poder ver grillas que vamos a empezar a hacer que te sirvan a vos de base. Siempre sin renglones y sobre todo lo que te recomiendo que sean translúcidas. Y después algunos elementos básicos, muy poquitos, son lápices. Si no tenés ninguno mecánico, que son estos dos mecánicos, uno es más finito sería y el otro es un poco más grueso, y este es uno básico, pero siempre el grafito que esté por dentro es 2B, que es un lápiz más bien oscuro pero blando. Lo que necesitas es que el lápiz fluya, que no sea un lápiz duro, o sea que trata de que sea de 2B para arriba. Vas a encontrar que puedes conseguir 2B, 4B, 6B, y así se pone cada vez más oscuro, pero sobre todo tiene que ser blando. Y gomas, yo te recomiendo que sea blanca, simple, y si no hay una goma de caucho, que es esta especie de plastilina gris, que se usa de una manera un poco más especial y que te sirve para un filete delgado, no lo uses para algo grueso. Pero por ahora con la blanca te va a servir. Bueno, la idea es arrancar con este tipo de cuerpo, inquietud, como dije antes. Esto es un canon estandarizado, greco-romano. Eso significa que para poder tener una figura humana proporcional e ideal, tiene que tener como módulo esta cabeza, ¿sí? Esta cabeza se va a repetir 8 veces hacia abajo y 2 por ancho, tanto para el hombre como para la mujer. Es un cuerpo que, digamos, responde a alguien más bien estandarizado. Son bases simples que vos después podés reutilizar de otra manera, más larga o más corta, como para tener diferentes cuerpos. Pero la idea es que tener algo, como decirte, limpio y básico, que vos puedas ir, digamos, como graduando para tener otro tipo de cuerpos, ¿sí? O sea que esto es una base simple. Bueno, vamos a empezar. Entonces, esta base es inquietud, porque el peso corporal está dividido, digamos, de una manera similar de un lado y del otro. El cuerpo es un objeto simétrico, que vos, si tienes un eje axial, que sería este que está acá por el centro, vas a tener lo mismo para un lado que para el otro. Entonces lo primero que se dibuja es la cabeza, porque te va a servir, acordate, de módulo para el resto del cuerpo. Antes de dibujar la cabeza, acordate que en tu hoja tener como un marco conceptual para no visualizarlo. No te largues a dibujarlo de una sin antes mínimamente visualizarlo dónde va a estar ubicado, para que tenga una especie de suelo y que no te quede ni pegado la hoja arriba ni abajo, o sea, como para que quede en el centro. Entonces, marco conceptual significa que más o menos de todos los costados voy a tener una medida más o menos igual. Entonces lo primero que hago es dibujar la cabeza. Yo estoy dibujando, como te dije, con el lápiz simple 2B. Hace un tamaño de cabeza, o sea, un largo que te entre en la hoja, ¿no? Entonces lo primero que haces es partirla a la mitad, ¿sí? Y desde acá tirarte lo más derecho posible, una línea recta, suave, deja que el lápiz fluya. Anda a una mesa que tengas lugar, no dibujes todo doblado.
yo te recomiendo que no gires tus hojas porque después es difícil como encontrar un equilibrio. Entonces siempre trata de estar derecho. Al principio por ahí el pulso va a ser difícil de controlar, pero tenete fe. Entonces, mido esta distancia, ¿no? Cuánto más o menos. Yo te recomiendo que empieces a entrenar el ojo y que puedas visualizar en dónde estaría la primera cabeza. Pero hay quienes por ahí apoyan su lápiz y empiezan a medir de esta manera o así, ¿sí? Como para ir midiendo. Acá tenés una, ¿sí? Dos. A mí me es incómoda porque yo la verdad que ya tengo entrenado el ojo, entonces prefiero como esta distancia repetirla 8 veces, más o menos. No uses regla, porque la idea es que vos puedas entrenar el ojo, que es una de las partes más importantes para empezar a diseñar. Entonces tenés 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, justo 8. Yo voy a hacer un cuerpo de 8 cabezas, pero una vez que vas a empezar a estilizarlo, que después te voy a contar más o menos de qué significa y por qué, se suelen agregar cabezas para que tengas un cuerpo más estilizado. Entonces la cabeza, esta primera debería ser un poco más pequeña como para que te entre en esta hoja. Esta hoja es oficio, te recomiendo que sea oficio porque vos tenés esta amplitud hacia lo largo y no hacia lo ancho como tendría una A4. Entonces, empezamos en la segunda cabeza, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenés que tener en cuenta que el cuerpo es un todo y va a estar relacionada cada partecita con ese todo, ¿sí? Entonces, la primera cabeza vamos a tener casi en la mitad de la segunda una línea, ¿sí? Una línea de lado a lado, porque esto responde, ¿sí?, al primer segmento guía, que son los hombros. ¿Está? Una cabeza y un cuarto, más o menos. Por eso te digo que es todo medio entrenando el ojo. Yo te recomiendo que en principio tires una línea y después vamos a marcar este ancho, ¿sí?, hacia un lado y hacia el otro. Otra vez, hay quienes de esta manera pueden poner hacia un lado, ¿sí?, y por acá más o menos hacia el otro. A mí me gusta más o menos guiarte con los dedos. Ya te digo, si querés puedes usar una regla, pero al principio, después ya te conviene lanzarte solo y empezar a medir las cuestiones más a ojo. Entonces, los hombros van a ser el primer segmento guía. Entonces, a partir de este ancho, ¿sí?, va a ser el ancho máximo que va a tener este cuerpo. Nunca te vas a pasar de estas 2 líneas, ¿está? Este es tu límite. Entonces, y cuando te digo una línea que vaya de lado a lado, porque uno de los errores más frecuentes es hacer los hombros, ¿viste? Se paran acá y hacen como así y así. Nunca te va a quedar igual de un lado que del otro. Entonces, por eso siempre recomiendo la línea de lado a lado y después voy a dibujar los hombros. En principio solo son líneas simples, formas geométricas, para que el cuerpo no sea tan complejo. Entonces lo sintetizo, lo reduzco, lo voy a ver de una manera más simple. Voy a marcar en la tercera cabeza, ¿sí?, la cintura. En realidad la cintura es un chiquitito más abajo de la tercera cabeza, pero si te la marcas en la tercera cabeza también va a estar bien. Otro segmento importante, fíjate que son líneas que van y vienen, no las recorto hasta después. Y el último segmento guía y más importante es la zona pélvica, ¿sí? La zona pélvica vamos a ponerle cadera, que te va a servir de referencia. Entonces, en la zona pélvica, en la zona más o menos de las caderas, acá es donde yo voy a tener la mitad del ancho y del largo, ¿sí? O sea, siempre acá vos vas a tener, esta parte tiene que ser más o menos igual a esta. Siempre tiene que estar equilibrado. Cuando uno trabaja con el cuerpo un poco más estilizado, lo que se hace es elevar esta zona pélvica para que las piernas puedan crecer. En el próximo tutorial podemos ver un figurín un poco más extremo, un poco más cercano a lo que vas a usar en el idioma de la moda. Pero por ahora vamos a hacer un cuerpo más estándar. Entonces, a partir de acá voy a tener que hacer una especie de trapecio, ¿sí?, a donde voy a marcar la cintura.
¿sí? Esta medida tiene que ser más o menos parecida a esta. Yo estoy haciendo un poco ancha, así que voy a venirme un poco más para que veas que más o menos tiene que ser el ancho de una cabeza, un poco más. Pero siempre tenés que tener cuidado de que de acá y de acá sea más o menos la misma medida, porque si no ahí es donde el cuerpo te va a empezar a aparecer un poco más. Esta línea se me está yendo para abajo, ahí. ¿Sí? El cuerpo va a empezar a desequilibrarse. Entonces lo que dibujes de un lado tiene que ser igual del otro. Y después voy a trabajar otro trapecio, ¿sí? Teniendo en cuenta esta medida, que me va a marcar el límite de mis caderas. Más allá de acá no puedo ir. Entonces en principio voy a hacer como una especie de falda, ¿sí? ¿Ves? Ahí y ahí. Entonces estos van a ser mis límites. Más de acá yo no me puedo ir porque me los marcan los hombres. Entonces los 3 segmentos guías más importantes son hombros, cintura y cadera. Perdón, acá es un 2 y acá es un 3. ¿Sí? Estos son los segmentos guías que además me va a servir para empezar a ubicar las extremidades. Entonces siempre lo primero que dibujo es la cabeza, hombros, cintura y cadera. ¿Está? Entonces, ahora me estoy dando cuenta que la cintura está muy abajo y está quedando más masculina que femenina. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre lo femenino y lo masculino? También un día vamos a tener alguna charla sobre eso, pero para darte un puntapié inicial, la mujer tiene formas mucho más, digamos, curvas y redondeadas, si querés, y el hombre es un poco más geométrico y duro, líneas más duras, más rectas. El hombre no tiene cintura, la cintura y cadera, como me estaba quedando acá, si bien la distancia es más corta, la cintura es más ancha, ¿sí? Y que suele ser bastante parecida a la cadera. En cambio la mujer entra en la cintura y sale en la cadera para que se acentúe más la forma de guitarra. Con lo cual entonces voy a subir un poquito la cintura para que esta grilla nos quede femenina y no masculina. ¿Ok? Entonces, en esta parte te voy a ubicar la cintura. Y acá la vamos a sacar. Entonces, cintura, letra, ahí, va a estar ubicada en la línea número 3 para la mujer. Un poco más abajo de la línea número 3 para el hombre. ¿Está? Entonces, vamos a dejar esta y vamos a desechar esta que está acá. ¿Está? Entonces este trapecio de acá abajo, para que no nos quede masculino, vamos a volver a rediseñarlo para que nos quede un poco más acentuada esta forma de guitarra que te estoy contando que tienen las mujeres. Yo estoy usando el lápiz bastante duro, digo, bastante que voy y que vengo, va a quedar remarcado para que vos lo puedas ver bien, pero la idea es que vos uses una línea muy delgada y que a veces las grillas ni siquiera hace falta que las borres, sino que pueden quedar por debajo como ves en este ejemplo, donde está muy suave la línea, entonces casi queda imperceptible. Pero para que puedas ver bien en tu compu, yo estoy remarcando bastante estas líneas. Entonces, tenemos los 3 segmentos guías, hombros, cintura y cadera. Entonces, a partir de acá me muevo en este torso que estoy logrando, ¿sí? La línea de centro, que también en muchos libros la vas a encontrar como la línea rítmica. Esta línea, en este caso, se divide en 2, como te comentaba antes, que el cuerpo es simétrico, pero a veces toma forma curvas, como en estas que tengo acá, ¿sí? Esta línea rítmica, ¿ves? Que lo que hace la línea rítmica es tener la síntesis del movimiento. Este es el torso, esta es la parte más importante del cuerpo donde va a empezar a moverse. Si vos lográs poner la línea rítmica de una manera equilibrada, donde vos puedas ver bien el peso del cuerpo, vas a lograr un cuerpo que no se caiga ni que esté destartalado, o sea, como que se ubica bien. Siempre esta línea te habla del movimiento que tiene la pose. Entonces va a cambiar esta línea dependiendo de la pose que vos quieras lograr. En este caso, como está en quietud, la línea es recta y coincide con el eje axial. ¿Tá? Entonces, a partir del torso, que es la parte más importante que logro en el cuerpo humano, voy a tener algunos tips para pasarte, como por ejemplo, de la cintura, si estás haciendo un figurín de mujer, te conviene venir con una línea un poco más
triangular que trapecio, ¿ves? Triangular. Entonces, porque acá reconoces más la zona pélvica, que ya te digo, seguramente la elevemos un poquito para que este cuerpo crezca y se parezca más a un figurín de 9 cabezas y no de 8. Entonces, este triángulo, ¿sí?, que está acá, te ayuda a ver la pelvis de una manera más femenina. Entonces, acordate que el trapecio desaparece un poco para poder lograr este corte, ¿sí? Entonces, acá voy a tener que ahora ubicar después del trapecio, del torso, las articulaciones. Las articulaciones suelen sintetizarse con círculos, que van a cambiar de tamaño dependiendo si son hombros, como en este caso lo estoy ubicando, fíjate que estoy ubicando el círculo en la mitad, que entre un poco. El muñeco articulado, que es el elemento que yo te recomiendo, generalmente las tienes saliendo, ubicada la articulación en el medio, ¿sí? Yo tengo un muñequito articulado acá para mostrarte, ¿sí? ¿Ves? Que lo que tiene que es un dibujo parecido al que estamos haciendo, que es simple, que es geométrico, que son formas justamente sencillas de dibujar y que cambia de posición rápidamente. Entonces, una vez que vos estás practicando esta síntesis y estas grillas, te conviene usar este muñeco. Si no lo tenés, conseguilo, ¿sí? A veces se puede comprar usado, entonces, y viene de diferentes tamaños. Este mediano yo creo que tiene 20 centímetros, es el que generalmente uso en las clases. Porque ya te digo, están las articulaciones bien marcadas. ¿Ves lo que te digo de los hombros? Están por fuera. Yo te recomiendo que los pongas un poquito hacia adentro, mitad y mitad, como para que te ayude, ¿sí?, a ya pasar por una línea cuando descubramos el resto de las formas más anatómicas. Pero acá vamos a ponerlos solo como círculos. Ahí van a ser los hombros. En la cintura, si vos extendés tu brazo, que hoy te recomiendo que veas tu cuerpo de otra manera, vas a ver que tenés una línea, ¿sí?, que justo cae el codo. Entonces la cintura y el codo están relacionados. Entonces acá podemos poner codo, cintura y codo relacionados. La primera parte del brazo corta a la altura de la cintura. La segunda parte del brazo, o sea, el brazo también se divide en dos, como las piernas. Yo tengo que tener más o menos la misma distancia acá arriba que acá abajo. Más o menos. Siempre son cosas que se van graduando. La muñeca coincide, ¿sí?, con la cadera, ¿sí? Entonces, o un poquito más abajo vamos a poner aquí la cadera, porque si no, esta línea no te va a coincidir. ¿Está? Descansa un poquito más abajo de la cadera, ¿sí? Y luego voy a tener la mano. Que la mano también en otra clase vamos a ver cómo se puede dibujar de una manera sencilla, pero por ahora solo vamos a hacer esta especie de manopla que nos aconseja el muñeco articulado. Y que nos faltaría la parte de las piernas. Entonces, a partir de estas articulaciones también voy a tener siempre sobre la línea 6, fíjate que la voy de lado a lado para poder tener como una especie de renglón, siempre voy a tener las rodillas, ¿sí? Siempre voy a tener las rodillas. Entonces, 1 hombros, 2 cintura, 4 cadera, ¿sí?, que acuérdate que coincide con la mitad y con la mitad, y 5 de referencia voy a tener las rodillas, siempre sobre la sexta cabeza. Entonces, acá voy a tener unas líneas que pueden salir de este centro para indicarme, primero de una manera más bien de croquis. No empieces a hacer el cuerpo ya anatómicamente natural, sino que siempre el croquis te va a ayudar a poder desarrollar estas mediciones y no equivocarte. Al principio van a ser un poco más rígidas y después vas a poder hacerlas un poco a memoria, ¿sí? Tenés que estudiar qué se ubica en cada cabeza, te recomiendo, como para poder estudiar, te canta este conocimiento y vos podés lanzarte ya sabiendo dónde cae cada parte. Recordá, cada parte está relacionada con el todo. Yo medí la cabeza para lograr la altura, mido el brazo a partir del torso, entonces siempre es una escalerita que vos, cada parte la vas relacionando con la siguiente. Entonces acá, a partir de, acuérdate de la cadera, no me voy más allá de esta línea que me indican los hombros, ¿sí?, en forma de lo que decimos a veces en clase de zanahoria, fíjate, ¿sí?, es a donde cierra la primera parte de la pierna. Y voy a tener sobre la línea 8
y un poquito más arriba, porque fíjate que mi error fue por ahí hacer un cuerpo demasiado grande, voy a tener los tobillos. Los tobillos en la última. Y voy a agregarle media cabeza más para los pies. ¿Sí? Que ahora los pies los vamos a poner de una manera un poco más simple, que también llevan su trabajo como el tema de las manos. Por ejemplo, en este caso, que si yo veo que me está faltando hoja, lo que puedo hacer es, ya te digo, elevar un poquito la rodilla, ¿sí? Son licencias que vos podés empezar a darte a medida que tomes confianza en tu figura humana y cada vez se transforme más en un figurín sintético. Acordate que esto es un paso, es un medio para un fin. Vos sos diseñador o diseñadora de indumentaria. Entonces, tu paso previo es el figurín para lograr después las prendas. Que también te voy a poder enseñar a través de estos encuentros cómo dibujar prendas, cómo una vez que yo tengo el cuerpo en quietud lo voy a empezar a mover y cómo después lo voy a empezar a vestir. Y más tarde a pintar. ¿Tá? Entonces, las formas musculares al principio son simples, son geométricas, lo mismo vas a hacer en los brazos, porque la idea es que después lo naturalices cada vez más parecido a lo real. ¿Sí? Entonces vamos a ir terminando con el cuerpo. Lo mismo de este lado, lo mismo por acá. Ubico la rodilla. ¿Sí? Y acá voy a tener la otra pierna. Siempre una parte tiene que parecerse a la otra, acordate, porque el cuerpo es simétrico. Lo único que me queda es el busto, ¿sí? En la línea número 2 voy a tener el busto que nace de las axilas, ¿sí? Ahora tengo justo los dos brazos abajo, pero te vas a dar cuenta que de la axila viene una línea curva que hace con la caída de lo que son las lolas, el busto, ¿sí? Y más o menos ahí empiezas a encontrar el cuerpo humano. Lo que te recomiendo es que a partir de esta grilla vos puedes tomar un lápiz un poco más grueso o superponerlo, o sea, en una hoja en limpio, ¿sí? Y que esto te sirva de bases para poder lograr el cuerpo más limpio. O sea, que vos pases con una línea, ¿sí? Por acá, yo lo voy a hacer sobre esta misma. Puedo hacerlo con un 6B, como para que lo veas ahora, y ya vamos terminando con un figurín. Pero después puedes poner la hoja blanca por debajo para que te quede un poco más limpio. Ya te digo, yo usé el lápiz bien duro, bien fuerte en mi trazo para que vos puedas verlo en la cámara. Pero la idea es que vos seas sutil, suave, que practiques la línea de boceto que se llama, que es no utilizar la goma, fíjate que casi no la usé, y que vos puedas autocorregirte en la misma hoja, ¿sí? Porque tenés una línea muy delgada. Y más o menos ahí voy terminando. Espero que te sirva, nos podemos seguir encontrando. Si te gustó esta clase, visítame la próxima y regálame un me gusta, ya que es un proyecto que están haciendo y me gustaría seguir adelante. Bueno, gracias, hasta luego, saludos.